Bueno, ahora entramos en la última sección del Antiguo Testamento, lo que consideramos profecía. Veníamos de historia, poesía, profecía. En este género se produce algo muy particular, que ya desde el lenguaje hay algo muy importante que tener en cuenta, porque no existe un paralelo humano en otro género literario, que es este, que es el profético. Si esta es palabra inspirada por Dios, la parte profética tiene una característica esencial, que aquí el profeta está diciendo, así ha dicho Jehová, así dice el Señor. O sea, el profeta habla con ínfulas de que el Señor mismo, Dios mismo está hablando. Entonces, o creemos o no creemos. Pero si no creemos, no hay un género literario que explique en qué persona está hablando el escritor, o está hablando el que redacta. ¿Se entiende? Lo que entendemos por la Biblia es que Dios está hablando a través de ese profeta. Llamamos la primera sección de los libros profetas mayores y después la segunda sección profetas menores. Esta diferencia entre mayor y menor no es diferencia de importancia, es diferencia de contenido. Los profetas mayores se llaman mayores porque escribieron más, nada más. De hecho, el representante de los profetas que bajó en el monte de la transfiguración junto con Moisés es Elías, y Elías no tiene un libro propio. Elías es un profeta oral, no es ninguno de los profetas que están escritos en el profetismo de Israel, ¿no? Entonces, lo fundamental para la parte profética es encuadrar cada profeta en el tiempo histórico que le tocó vivir. Por eso hacemos una referencia. Primero, que sabemos que el libro de Isaías está al principio, como en casi todas las secciones de la Biblia, está al principio el libro más importante, no el que cronológicamente iría al principio. Quizás cronológicamente iría Joel, por ejemplo, mucho antes de Isaías. Pero está Isaías, ¿por qué? Porque es el libro más importante de profecía, así como Romanos es la carta más importante que escribió Pablo, pero no es la primera, incluso es una de las últimas. Esto quiero que se entienda, ¿no? Bueno, pero después, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta en qué momento histórico se movieron los profetas. Nosotros tenemos un gráfico de los profetas como si fuera un equipo de fútbol, lo hemos dividido, y entonces cronológicamente hablamos de la posición de esos profetas en el momento histórico que lo ocuparon y qué fueron significando, por qué escribieron lo que escribieron. Tenemos la primera línea, que es la época de Jeroboam II en Israel, el siglo de oro de Israel, más o menos el siglo VIII antes de Cristo, donde se genera el primer grupo de profetas, los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós y Abdías. Esa sería como la línea de 4 de los primeros profetas, ¿no? Oseas hablando especialmente de la infidelidad del pueblo de Israel, Amós Joel hablando del juicio de la langosta, hablando del Espíritu Santo, de la venida y del derramamiento del Espíritu Santo que se cumple parcialmente en Pentecostés y después en los últimos tiempos. Lo tenemos a Amós hablando de la justicia de Dios, lo tenemos a Abdías hablando de Edom, del eterno rivalidad entre Saúl y Jacob, que se produce después, se redacta en el enfrentamiento Edom-Israel, que continúa después, ¿no? De ahí va a descender Herodes, edomita, y que después iba a ser idumeo, por la palabra que después desciende la palabra edomita, que es idumeo, y es el Herodes que después se enfrenta a Jesús y va a enfrentar también a Pablo y a Pedro, ¿no? Esos son todos los Herodes que hay en la Biblia. Bueno, después tenemos la línea media, que es Jonás y Miqueas. Miqueas habla en la misma época que en Isaías. Ahí está, ahí cronológicamente lo ubicamos con un profeta mayor que es Isaías. Jonás es primero un profeta oral de la época de Jeroboam II. Por eso él se resiste a ir a Nínive cuando Dios lo manda. Pero escrituralmente está un poco más adelante en tiempo que ellos, porque Jonás es mandado en una misión a predicar a Nínive. Bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Y Miqueas, en cambio, es el profeta que se le dice específicamente en qué lugar va a nacer el Mesías, en Belén. Es el único profeta que redacta eso. Después tenemos la línea de separación, que es la caída del cautiverio de Israel a Siria, más o menos en el año 722, Salmanasar, el rey que los toma cautivos. Y quedan 3 profetas hablándole ya a Judá, que todavía no caía en cautiverio, sino que va a haber más o menos 130 años entre medio de esas 2 caídas, y ya estos 3 profetas que continúan, que son en los profetas menores Nahum, Habacuc y Sofonías, le hablan a Judá, porque ya Israel había caído en cautiverio. Entonces,
le hablan en esos años que van del 722 hasta el más o menos 580, 560 a.C., que es la época donde Judá también cae en cautiverio. Específicamente Nahum completa el mensaje de Jonás, porque le habla a Nínive, pero ahora sí Dios destruye Nínive. Mientras que cuando predicó Jonás, Nínive se arrepintió y Dios la perdonó, pero el juicio iba a llegar 130 años más tarde cuando le escribe el profeta Nahum. Habacuc habla específicamente de Babilonia, del juicio que Dios iba a traer a Babilonia, que era justamente el pueblo que iba a tomar cautivo a Judá. Y Sofonías, que yo considero el más lírico de los profetas, es el que nos habla de que Dios canta, no solamente cantamos nosotros, sino que Dios canta y que sale a buscar con la lumbre, con la luz, con una luz de lumbre al incrédulo, digamos, al escéptico, lo sale a buscar. ¿Por qué es escéptico esa persona en Israel? A Dios le interesa por qué la persona lo abandonó o no cree en él, ¿no? Bueno, después está el otro corte, cuando Israel cae cautivo a Babilonia, tenemos el libro de Daniel, y en esa franja, donde duran los 70 años de cautiverio, escriben los profetas mayores. O sea, Isaías ya había muerto, pero quedan Jeremías escribiendo en Judá, después es llevado a Egipto, queda Daniel, que escribe desde Babilonia, pero desde el palacio de Babilonia, de Nabucodonosor, después acompaña a 6 reyes en todo su libro, y también con él está Ezequiel. Ezequiel también va a Babilonia, pero no escribe desde el palacio, sino desde el campo. Y en esta época se inauguran las sinagogas. Como el templo de Jerusalén había sido destruido, nace la idea, la época de las sinagogas, donde se reunían para leer la palabra, para estudiar. Ya no podían ir al templo de Jerusalén a adorar, y empiezan a hacer una especie como si fuera los cultos en células, para llamarlo de alguna forma moderna, y no se hacían sacrificios de animales, sino que se estudiaba la Biblia, el Antiguo Testamento, claro, ¿no? Y por último, los 3, cuando vuelven de la cautividad de Babilonia, después de los 70 años, escriben Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los 3 últimos profetas menores. El tema principal de ellos es la reconstrucción del templo. Había que instar a la gente a reconstruir el templo para volver a la adoración dentro otra vez de la tierra prometida, cuando volvieron a la tierra de Judá. Eso sería la síntesis de los profetas.